Un chico que ha pasado toda su vida bajo tierra por primera vez sale al mundo exterior a vivir aventuras. Suena interesante. ¡Holy shit! ¡Están lanzando galaxias como shurikens! Es una creencia popular que una historia buena, un anime bueno, es aquel que no tiene huecos argumentales, que su historia es bastante lógica, tiene coherencia, es realista, ¿no? Lo hemos escuchado bastante, que la psicología de los personajes está bien hecha, que no hay Deus Ex Machina, vamos, que todo está en su lugar y es una historia muy lógica, muy realista y que respeta las reglas del mundo. Sin embargo, ¿es realmente esto cierto? ¿Realmente esto es lo que hace que una serie sea buena? ¿El que sea lógica? Tomando en cuenta que realmente hay muchas series allá afuera que disfrutamos muchísimo, ¿de acuerdo? Nos hacen disfrutar como enanos, como monos, y realmente no tienen un gramo de lógica. Esto entonces genera una pregunta. ¿Es realmente malo que un anime no tenga lógica, que no tenga sentido? Y esto entonces genera una respuesta. Si nosotros definimos algo correcto, una serie correcta como aquella que es entretenida, entonces realmente no es malo el que exista esta falta de lógica en una serie. Sin embargo, eso genera nuevamente otra pregunta, y es ¿divertido para quién? Joder, cuántas preguntas. Hay animes que nos hacen gritar de frustración, inclusive en escenas concretas en series que nos estaban gustando bastante, como por ejemplo la serie del papá de Boruto y su ya famosa evangelización, la manera en que hace que todos los malos se vuelvan buenos para que la historia pueda continuar. También, como otro ejemplo, está Ichigo de la serie Bleach, el cual prácticamente podía lograr todo porque era Shinigami, Quincy, Vizard, Fullbringer y hasta repartidor de Uber Eats, todo en uno. Sin embargo, hay otras series que no tienen un gramo de sentido y nos hacen disfrutar como monos. Increíble. Series como Kill la Kill, Tengen Toppa Gurren Lagann, Nichijou, Sakamoto de Suga, entre otras. Y se me olvidó JoJo's Bizarre Adventure. No puede faltar en una lista así. Ahora, esto obviamente es generalizar. Sin embargo, lo hago únicamente para ejemplificar el punto y ponerlo sobre la mesa. ¿Cuándo es que un anime se está pasando de estúpido? De irreal, de ilógico. Vamos a responder a esa pregunta en el video de hoy. Esto es Anime Expression. Ok, lo primero que tenemos que entender es que no a todos les gustan las mismas cosas. De hecho, la razón por la cual nos gusta una serie es muy probablemente la razón por la que a otra persona no le gusta. Wow, lo sé, es increíble, no a todos nos gustan las mismas cosas. Hay diferentes gustos, ¡Jesús! 2018, diversidad. Esto, de hecho, es un fenómeno mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente cree. Lo cual usualmente es resumido al hecho de que mientras más realista es una historia, mejor. Esto no tiene el más mínimo sentido, porque si esto fuese cierto, entonces estas historias que son mucho más realistas serían siempre las que figuren en los mejores tops, serían los que más se consumirían por la gente. Y sabemos que eso no es así, sabemos que la fantasía, historias que tienen huecos argumentales, que tienen muy buen marketing o que tienen un universo increíble, aunque tengan problemas en su lógica y realismo, son las más consumidas muchísimas veces. Llámese desde cuestiones como Marvel con Infinity War, todo su universo cinematográfico igual, hasta cuestiones como Sword Art Online. Por lo tanto, es muy fácil determinar que, al menos en lo que se refiere a llegar a mucha gente y que la historia guste, no, el que sea más realista no es el punto. Pero entonces llega la palabra mágica, la palabra salvadora, aquella que resuelve todos los conflictos en Facebook y que está avalada por la mejor investigación y bibliografía académica del mundo. Shit taste. Básicamente que te gustan las cosas que son una mierda, vamos, es eso. Sin embargo, si entonces equiparamos shit taste a que te gusten las cosas sin sentido y pensamos que la mayoría de la gente tiene shit taste, porque solo hay que ver lo popular que fueron el papá de Boruto y Bleach para saberlo, podemos suponer entonces que si hacemos un anime que no tenga sentido, que no tenga lógica, un anime verdaderamente tonto, estúpido y sin sentido, estaremos ante el mayor bestseller de la historia, ante el mejor anime de toda la historia. Pero sabemos que eso no va a pasar.
Como dijimos antes, hay escenas y hay series que son ridículas, son tontas, que no cuadran, no tienen lógica y no hacen que esa historia sea mejor y sea un bestseller. No se soportan en el shit day, sino que realmente nos frustran, nos molestan, sentimos que nos arruinaron la serie, el capítulo, etc. Hay animes que son ridículos simplemente y bueno, puede que sí se consuman pero pasan sin pena ni gloria. Nadie los recuerda, nadie habla de ellos, no son relevantes. Eso o ni siquiera los consumen y directamente la gente dice que es muy malo y tiene malas ventas en Blu-rays. Hay que ser más que un anime estúpido para ser relevante. Frase 2018. Por lo tanto, esto concluye la primera idea que quería sentar sobre la mesa, y es el hecho de que este tema no es algo sencillo de definir y de resolver. No es algo que podamos solucionar simplemente yendo a grupos de Facebook a pelearnos, buscar respuestas, encontrar encuestas o inclusive buscando directamente en bibliografía. Hay muchos factores que están confluyendo para generar el fenómeno que es el hecho de que disfrutemos o no un anime. Y sobre ello, ¿qué es lo que hace que un anime sea demasiado estúpido para arruinar nuestra experiencia en él? Por lo tanto, y para no hacer un video que dure 2 horas hablando sobre ciencia y filosofía interminablemente, con toda la bibliografía del mundo, sin poder llegar realmente a una solución satisfactoria de todos modos, vamos a resumir el asunto en 3 factores clave que yo creo que son altamente determinantes para sentir que un anime se está pasando de tonto y por ende arruinar nuestra experiencia. Ahora, les repito, esto es lo que yo creo, lo que yo pienso, o sea, es mi idea, mía de mí, no es una verdad absoluta, es lo que pienso, lo que creo, yo de yo. ¿De acuerdo? Empecemos. Los 3 factores clave que vamos a discutir son nuestro conocimiento o área de expertise, nuestros gustos y costumbres a la hora de consumir una historia y cómo el anime nos introduce a su mundo. Este punto es muy sencillo, pero casi nadie habla de él. Para entender esto, primero tenemos que conocer la diferencia entre realismo y verosimilitud. El realismo es aquello que emula la realidad, que es fiel a ella, ¿de acuerdo? Es la copia más representativa, más fiel a la realidad. Y esto es aplicable, por ejemplo, a una pintura, a una historia, una serie, un sonido, etc. Por otro lado, la verosimilitud es que parezca real, que algo parezca real aunque no lo sea o no respete sus reglas. El punto de la verosimilitud simplemente es que se haga pasar por algo real. Y de hecho, la verosimilitud es lo que realmente buscan las historias, no el realismo. Quieren que nos creamos lo que nos muestran. Y esto es para que nosotros los espectadores podamos consumir la historia, podamos disfrutarla. Y es debido a que nosotros, sin darnos cuenta, aceptamos este contrato implícito, es que podemos disfrutar y gozar de estas historias que no tienen nada que ver con la realidad, que tienen gente volando, con superpoderes, viajes increíbles, naves espaciales, o por ejemplo conseguir superpoderes cuando te atraviesa una flecha. Ahora, ¿cuál es el problema de la verosimilitud, que es la que utilizan las historias, por consiguiente los animes? Pues que depende en gran medida de qué tanto sepa e ignore el espectador sobre la realidad. Recordemos que la verosimilitud es que algo parezca real, por lo tanto es en cierta manera un engaño. Por ejemplo, si eres un biólogo, es muy probable que te saque un poco de la inmersión cuando veas que un animal, por ejemplo, está volando porque tiene alas, pero es un animal inventado y no tiene para nada la biología correcta para poder volar. Sí, lo sé, es increíble. Cuando algo le pones alas grandes, no por eso va a volar. Mind blowing. Me he topado también, por ejemplo, con gente que sabe de física, porque a eso se dedica, y le molestan ciertas cuestiones de cómo caen objetos, cómo se manejan ciertas máquinas, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora te dirás, ¿y entonces qué? ¿Hay que ser expertos en todo para poder evaluar un anime? Es una gran pregunta. Sí y no, depende qué es lo que quieras evaluar. La respuesta corta y que vamos a explicar ahorita simplemente es la parte de el no. Y es básicamente debido a que hay muchos conocimientos que todos tenemos más o menos de manera común. Por ejemplo, el hecho de que un par de tetas no puede ser más rápido que una bala.
Sin embargo, cuando entramos en temas más finos como la psicología de un personaje, la evolución de un virus, la manera en que funciona la biología de ciertos animales en un mundo ficticio, ahí entramos a cuestiones más especializadas. Por lo tanto, ahí, qué tanto sabes y qué tanto ignoras de cómo realmente funciona la realidad va a determinar en gran medida cómo te vas a sentir con lo que te están presentando. Y por ende va a determinar si piensas que lo que estás viendo es una tontería. Obviamente esto no le pasa a todas las personas. Uno puede ser biólogo y aún así disfrutar una película o un anime que tenga estos errores. Yo, que soy psicólogo, igualmente puedo ver muchos errores en la psicología de personajes y aún así disfrutarlo. Pero este es un factor que de una u otra forma influye en nosotros y hay que tomarlo en cuenta para ver qué es lo que nos parece y qué no nos parece verosímil y por qué. Así que cuando leas blogs de anime diciendo que X serie es buenísima o es una mierda debido a que es muy realista o muy poco realista, tómalo con un grano de sal si la persona que lo está escribiendo no es precisamente un experto, al menos en algún área de la ciencia. Porque créanme, no todo lo que es real, o sea que sí existe, que sí es real, es verosímil. Sí, lo sé, es como una especie de contradicción, ¿verdad? Pero es real. Algún día podría hacer un video sobre ello. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te gusta la comida que te gusta? ¿En qué momento concreto fue que formaste la opinión que tienes en un tema en específico? No nos damos cuenta, pero el entorno nos va enseñando, nos va moldeando para que tengamos ciertas opiniones, ciertos pensamientos, para que consumamos ciertas cosas y nos gusten ciertas cosas. Lo mismo sucede en la forma en que consumimos historias, sean cómics, sea anime, sean películas, videojuegos, etc. Cada medio tiene sus peculiaridades. Si eres fan de los cómics, es muy probable que seas fan de los superhéroes, porque ese medio está plagado y es mayormente famoso de esa parte. Si eres un fan antiguo del anime, es probable que te gusten las series con temática o estética de steampunk, por ejemplo, y cierto tipo de tramas en concreto. Esto es debido a que lo que estaba de moda y lo que se producía hace 15 años en anime no es lo mismo a lo que está de moda y se produce hoy en día. Las tramas van cambiando con el tiempo. Y no solamente eso, la forma de contar las historias también cambia. Antes los animes eran de 24 episodios usualmente, en cambio ahora son de 12 o incluso menos, lo cual lleva a que los guionistas tengan que hacer auténticos malabares para poder contar las historias en tan poco tiempo, lo cual lleva a unos huecos argumentales, de rechupete. Si consumes comedia americana, es muy probable que no te guste la comedia japonesa, porque son muy diferentes y tienen sus particularidades. De igual forma que si consumes cine americano principalmente, quizás te topes con una pared algo rígida cuando veas cine europeo. Estamos educados para entender, disfrutar y consumir ciertos tipos de historias, cierto tipo de productos, ciertas formas en que nos narran las historias. Y si bien el humano ha llegado lejos gracias a su capacidad de adaptación, esto usualmente no lo aplicamos para los medios digitales y para nuestro entretenimiento. A lo que voy es que cada tipo de historia, cada medio tiene sus propias tonterías, su propia bullshit. Si has consumido Marvel toda la vida, pues estás acostumbrado a la bullshit de Marvel. Es decir, el que los superhéroes mueran y revivan, que hayan múltiples universos, que se reboote la historia cada 2 semanas, etc. Si eres fan de las comedias románticas, es muy probable que estés acostumbrado a las tonterías de las comedias románticas. Ya sabes, eres un chico que no tiene nada de especial y de repente empiezan a caer chicas del cielo por todas partes y todas se mueren por ti y de repente estás plagado de chicas demonio y empiezas a hacer tu harem de chicas demonio. O también el hecho de que hay una chica súper hermosa, súper increíble, pero por alguna razón que a la trama le es muy conveniente, nadie le hace caso. Bueno, son cosas propias de estas comedias románticas en el anime. Y bueno, los shonen neketsu como son Bleach, Naruto, bueno, papá de Boruto, lo siento, Boku no Hero Academia, Nanatsu no Taizai, tienen también sus power-ups sacados del culo, etc. A lo que voy es que todos estamos acostumbrados a nuestro cierto y propio tipo de bullshit, nuestra forma personalizada de estupidez. Por lo tanto, que algo nos parezca estúpido y arruine nuestra experiencia en la serie, tiene una relación con qué tan acostumbrados estamos a ese tipo de estupidez. De la misma forma que la vida y los medios nos educan sin darnos cuenta, las historias, las series hacen lo mismo.
Esto se da como parte fundamental de una estructura narrativa que se llama exposición, de la cual hablamos extensamente y la ejemplificamos en nuestro video sobre Goblin Slayer, donde analizamos el primer capítulo, y te dejo el link aquí en la descripción. La etapa de exposición en general es el primer 20-30% de toda historia. Son los primeros 3 capítulos de un anime, los primeros 30-20 minutos de una película. Y es durante este tiempo que nos dan la información necesaria para entender la historia y que nos sea atractiva, para introducirnos y entender las dinámicas del mundo en el que vamos a vivir la aventura. Si en la etapa de exposición nos muestran que la gente tiene superpoderes y esto es normal, lo vamos a creer y lo vamos a aceptar, como por ejemplo en Boku no Hero Academia. Por otra parte, si durante esta etapa nos dicen que la gente es normal y el mundo es como el que conocemos en la vida real, si a la mitad de la historia, para salvar un personaje, alguien hace una demostración de fuerza, aunque sea ligeramente sobrehumana, no va a estar justificado, no nos lo vamos a creer, nos vamos a sentir traicionados y vamos a decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta estupidez? Vamos. De la misma forma que si iniciamos en un entorno con diseños y animación exagerado, muy poco realista, como es por ejemplo el caso de Kill la Kill, sabemos a lo que estamos entrando, sabemos lo que nos espera y sabemos que vamos a una serie que no estamos buscando por su realismo, nos está avisando desde el inicio. Igual cuando vemos series como por ejemplo Sakamoto de Suga o Nichijou, desde el principio nos ponen situaciones muy irreverentes, muy estúpidas, muy tontas. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos que estamos yendo a una comedia y sabemos que la serie va a ser así. Por lo tanto, entendemos y aceptamos que la serie es así. Es un contrato simbólico. Por lo tanto, después cuando veamos a un personaje sacando un rayo gigante de la boca para expresar su dolor, o veamos a Sakamoto creando una corriente de aire simplemente caminando varias veces en el mismo sitio, no nos va a parecer extraño, nos vamos a reír, nos va a gustar y lo vamos a aceptar. Diferente a si la historia iniciaba con realismo y a la mitad de la serie nos cambian esto y nos empiezan a sacar incoherencias. Básicamente lo que se dice al inicio del anime son las reglas del juego. Reglas que la serie se compromete a respetar y el espectador se compromete a aceptar, juntos para poder disfrutar y consumir la historia. De ahí que cuando una serie al inicio nos promete realismo y profundidad y a la media historia vemos que realmente no es así y empiezan a sacar cuestiones sobrehumanas y Deus Ex Machina, etc., es por eso que nos sentimos traicionados, porque no se está respetando lo que nos prometieron al inicio, no se está respetando este contrato simbólico que se hace al inicio en la etapa de exposición. La serie entonces ha violado las reglas del juego y por ende nosotros como espectadores no nos lo tragamos. Lo rechazamos y decimos: ¡qué tontería! Al final, si nos damos cuenta, no es cosa de qué tan real o irreal sea una serie, de qué tantas tonterías, exageraciones o estupideces tenga. Es más bien cómo nos lo presentan, quiénes somos nosotros, en qué posición estamos y si está respetando la serie las reglas que nos ponen al inicio. Es el hecho de que la serie no nos mienta, que sea clara desde el inicio, que no nos digan que nos van a dar una cosa y al final nos den otra. Si entras a una pizzería y te quejas de que venden pizzas, el problema eres tú. Si entras a una pizzería y ves que te venden hamburguesas, entonces el problema es el lugar. Como verán, este es un fenómeno muchísimo más complejo de lo que la gente usualmente cree, reduciéndolo a cuestiones como el shit taste o el tener poca experiencia en el mundo del anime. Hay que recordar que este tipo de fenómenos, la interacción entre un espectador y un producto narrativo, es en realidad algo muy complejo, en el cual hay muchas variables en juego, tanto de la situación, de la persona, como de la historia en sí misma. Pero sobre todo hay que entender que todos tenemos gustos distintos y que estamos buscando cosas distintas en los productos que consumimos, en los animes que vemos. Siempre y cuando la historia no nos mienta al inicio, es responsabilidad nuestra el saber si vamos a verla o no. Si es demasiado estúpida para nosotros o no. Bueno, espero que hayas disfrutado este viaje por los mecanismos narrativos del anime. Ponme en los comentarios si alguna vez un anime, una serie te ha mentido en su etapa de exposición al inicio. O si eres experto en algún área y algo que has visto en un anime o una serie no te ha agradado mucho. Me encantaría leerlo. Yo soy Ángel Rodríguez Bustamante y esto fue Anime Expression.
Hey, si te gustó este video, por favor compártelo. Estamos empezando en este canal y eso nos ayudaría muchísimo. Dale like si te gustó el video y por favor dale a la campanita, suscríbete. Dándole a esa campana te van a llegar notificaciones cada vez que subamos videos como este para que los puedas disfrutar. Yo soy Ángel Rodríguez, te dejamos nuestras redes sociales, no sé si aquí o no sé si allá, pero van a estar. Visítanos y te esperamos en el siguiente video de Anime Expression. Hasta luego. Diversidad 2008. 2008, güey. Vamos al blooper, güey. Vamos al blooper, güey. Siempre en los tops 1, top 5. Los tops 1, güey. Soy una verga acá. Es que ese es el chingón, güey. Como uno. Yo lo que quiero es poner 3 razones principales por las cuales creo y pienso que... Mira la chingada.